Un mes antes del torneo más importante de mi vida, uno que podría abrirme las puertas al profesionalismo, me volteé en un racer. Estuve a punto de perder la pierna. Durante 15 días entraba un día sí y un día no al quirófano, pero contra todo pronóstico nuevamente corrí mis primeros 10 kilómetros. Mis papás, para salvar mi pierna, tuvieron que vender la casa donde crecimos. Pero en ese mundial me descalificaron. Eso provocó que me corrieran del equipo en el que estaba. Me quitaron todo, incluso las bicis. Me quedé sin nada, pero me quedaba una competencia más. Mi primer mundial de 70.3 como profesional. Terminé en último lugar, sentí que había fracasado y aún así terminé como número 1 nacional. Este canal no es para mostrarte lo perfecto, es para mostrarte lo real. Todo comenzó un 16 de octubre de 1999 en León, Guanajuato. Desde niño fui muy inquieto y con demasiada energía. En la escuela no sabían qué hacer conmigo. Me querían medicar por hiperactividad. Los profesores me odiaban. Y antes de los 10 años ya tenía 5 esguinces en las cervicales y varios huesos rotos y sobre todo varias travesuras. A los 9 me invitaron a buscar otra escuela. Básicamente me estaban corriendo. Pero en medio de todo ese caos había una pasión, el fútbol. Quería ser profesional. Jugaba con niños mayores porque mi energía me hacía sobresalir. Y eso me hacía sentir que por fin encajaba en algo. Por otro lado, veía a mi papá prepararse para su primer Ironman. Lo admiraba mucho y quería seguir sus pasos, pero justo en ese tiempo le detectaron cáncer en la piel y su hermana falleció. Mis papás hacían todo lo posible para darnos lo mejor, pero yo sabía que la vida estaba empezando a ponerse difícil para todos. A los 7 hice mi primer triatlón queriendo ser como él. Pero era malísimo. Mi entrenador de fútbol me obligó a dejarlo, ya que quería que me enfocara solamente en el balón y que dejara de desperdiciar mi energía en el triatlón. Todo parecía alinearse hacia ese camino, hasta que llegó el accidente. Un mes antes del torneo más importante de mi vida, uno que podría abrirme las puertas al profesionalismo, me volteé en un racer. Estuve a punto de perder la pierna. Cuando llegué al hospital me dijeron que no sabían si la podría salvar. Durante 15 días entraba un día sí y un día no al quirófano para que pudieran limpiar mi pierna y evitar cualquier infección. Después de los 15 días me dijeron que mi pierna estaba a salvo, pero que tenía que pasar mucho tiempo postrado en una cama. De ahí pasaría muchos meses también en silla de ruedas y me dijeron que tal vez no volvería a caminar jamás. Y la única solución que nos daban era esperar. Durante 2 años tendría que estar esperando para que mi hueso se sanara. Esto lógicamente ni a mis papás ni a mí nos gustó y buscamos otras oportunidades en las que encontramos un doctor que me hizo una cirugía, un injerto de hueso que salvaría mi pierna y contra todo pronóstico un día volver a caminar. Saliendo de ese hospital caminando, me dijeron que no volvería a correr, que era imposible que volviera a crear músculo, pero contra todo pronóstico nuevamente corrí mis primeros 10 kilómetros. Regresé al fútbol, pero ya no era el mismo. No me juntaron con el equipo, me dejaron en la banca. Tenía miedo, inseguridad y un cuerpo que todavía me dolía, y un cuerpo bastante inseguro. Mis papás, para salvar mi pierna, tuvieron que vender la casa donde crecimos. Mis hermanos renunciaron a muchas cosas para que yo pudiera seguir adelante. Eso nos unió más como familia, pero también me hizo cargar con una sensación de deuda que no se va fácil. Me volví inseguro, me dolía sentirme diferente. En la escuela me molestaban por mi pata de palo. Me fui a estudiar a Canadá y esa fue una oportunidad para empezar desde cero. En Canadá me apodaron el Flying Mexican porque gané todas mis carreras de cross country y ahí mi pasión por el correr creció de manera indescriptible. En México mi hermana ya empezaba a hacer triatlón y cuando regresé decidí seguirla. Volví a competir, quedé casi último. Me frustré, me refugié en la fiesta, me perdí de nuevo, pero el triatlón tenía algo que no podía soltar. Hice otra competencia y volví a quedar mal y aún así me enganché, me atrapó. Era la única cosa que me hacía sentir que quería superarme, hasta que por fin quedé en el top 10 por primera vez. Clasifiqué un mundial de triatlón, me preparé con todo. En el proceso perdí amigos, relaciones y cuando llegó el día terminé en el lugar 32. Me quedé con ganas de más, ahí decidí dejar de tomar. Me volví el raro, fui a mi segundo mundial y terminé en el top 20. Sentía que algo estaba empezando a cambiar. Después de ese segundo mundial, pensé que el ciclo había terminado. Decidí dejar el triatlón. Empecé la universidad, pero entonces me invitaron a un equipo profesional. Me ofrecieron todo, bici, terapia, alberca, entrenamientos y después de muchos meses de pensarlo,
acepté. No entré a clases y me enfoqué en competir. Me preparé para mi primer medio Ironman y sabía que tenía que demostrar algo, así que gané mi primer triatlón. Quedé segundo en ese medio Ironman con un tiempo de 4 horas 17 minutos. Me quedé a un lugar de clasificar al mundial y 2 meses después lo logré, pero en ese mundial me descalificaron. Aún así, una marca grande me ofreció un patrocinio, así que lo tomé. Eso provocó que me corrieran del equipo en el que estaba. Me quitaron todo, incluso las bicis. Me quedé sin nada. Mi mamá me hizo un préstamo para comprar mi primer bici y a las pocas semanas me dieron la oportunidad de competir en una carrera, la cual si ganaba iba a cubrir el costo de la bici y poderle pagar a mi mamá. Y así fue. Acepté y gané. Pero vino la pandemia y se cancelaron todas las competencias. Fue entonces cuando empecé mi equipo, Youngsters Community. Nos reuníamos en un estacionamiento, les llevaba pan, café y la verdad es que nos hacía sentirnos vivos en un momento en el que todo el mundo se sentía encerrado. En ese momento era gratuito. Tomé certificaciones, me preparé y cuando empecé a cobrar, todos se fueron. Me sentí solo, defraudado, pero sabía que esto era parte del proceso. Así que no dejé de entrenar y me seguí preparando para poder competir al máximo y ganar mi siguiente carrera, la cual se volvió a cancelar. En este proceso no tenía tiempo para relaciones ni para fiestas. Me sentía solo, vacío, frustrado. Me quise rendir, pero una vez más la vida me volvió a dar una oportunidad. El semáforo de la pandemia se puso en verde, así que volví a competir y gané por primera vez un 70.3 en general. Fue entonces que fui a pedir mi aval como profesional a la Federación Mexicana y me lo negaron. Gané otra vez una general, lo volví a pedir y me lo volvieron a negar. Decidí ir al mundial como age grouper para demostrar un punto. Fui al mundial y en esta ocasión terminé en tercer lugar. A pesar de que yo pensaba que iba ganando y que dejé de empujar pensando que ya lo había logrado, había otras 2 personas adelante de mí, lo cual me hizo terminar en tercer lugar, pero yo en el fondo sabía que ese evento lo pude haber ganado. Así que fui a la federación, pedí mi aval y por fin me lo dieron. Me avalaron como profesional. Pero después de terminar último en mi primer competencia como profesional, me lo volvieron a quitar. Estados Unidos me abrió las puertas para competir como profesional y me dio su aval. Ahí comenzó esta verdadera etapa de ser profesional. Desde que obtuve el aval como profesional, todo cambió. Terminé top 20 en mi primer evento, pero después me lesioné y volví más fuerte y por primera vez terminé top 10 como profesional. Pasé del lugar 600 del ranking mundial al 400 y después al 200. Encontré un buen training partner, mejoré muchísimo. En mis siguientes 3 eventos repetí top 10. Crecieron mis redes sociales, creció el equipo, crecieron los sponsors, pero también llegaron los golpes. Mi training partner dio positivo en doping y con él cayó sobre mí una tormenta de críticas que no correspondían. Durante meses me tiraron, me sentí solo, me sentí perdido y no sabía qué hacer. Así que busqué nuevas opciones. Pedí ayuda a nuevos entrenadores y nadie quiso abrirme las puertas. Algunos sponsors se cerraron. No tenía ganas de entrenar y estaba inscrito ya a mi primer Ironman, algo que había soñado toda mi vida. Me preparé con lo que tenía, con todas las ganas. Llegué en mi mejor estado físico a pesar de las circunstancias. Pero debido a un huracán cancelaron la natación y ya no sería un Ironman como tal. Eso me desilusionó mucho, pero yo tenía una meta, clasificar al Mundial de Ironman. Competí con todo. Fui la carrera más rápida del evento. Rompí el récord de corrida del circuito. Y por una parada al baño me quedé a minutos de romper el récord del mundo. 2 semanas después corrí un maratón. No me fue tan bien. Lo volví a intentar en otro Ironman, pero esta vez me lesioné. No pude correr ni 1 kilómetro en la preparación. Corrí lesionado el Ironman. Me fue mal y no terminé nada bien ni nada contento, pero me quedaba una competencia más. Mi primer mundial de 70.3 como profesional. Terminé en último lugar. Sentí que había fracasado, que había desilusionado a toda mi gente, a México y aún así terminé como número 1 nacional. Pero los patrocinios no llegaron. Así que pensé en rendirme, en dejarlo todo, pero mi novia me convenció de seguir. Encontré un nuevo equipo de trabajo y aunque de momento estoy lesionado, estoy más claro que nunca. Este año va a ser diferente. Este año voy a hacer historia. Este canal no es para mostrarte lo perfecto,
es para mostrarte lo real, lo que nadie te enseña del alto rendimiento, del crecimiento, del dolor, del propósito. Aquí no se trata de likes, se trata de un legado, de mostrar lo que pasa cuando lo das todo, incluso cuando nadie te está viendo. Si estás aquí es porque tú también estás construyendo algo más grande que tú. Y si vas a hacerlo, hazlo real, hazlo con todo, hazlo con historia. Suscríbete que esto apenas comienza.